Estos ácidos grasos generalmente se absorben en el estómago y se absorben en las primeras porciones del duodeno, es decir, son muy fáciles de pasar a la sangre. Entonces, cuando tenemos un paciente crítico, por ejemplo, un paciente en cuidado intensivo, un paciente quemado, un paciente que requiere muchísimas ladrillos para evitar que el mismo cuerpo siga ese proceso, digamos, de estrés por la quemadura, por el hecho de estar en una unidad de cuidado intensivo, estos ácidos grasos se vuelven oro y por eso se usan generalmente en la terapia médica nutricional, ya sea por sondas nasogástricas, orogástricas o por nutrición parenteral, es decir, directamente a nuestra vena. El coco es rico en estos ácidos grasos. Ya vamos a ver cómo es la composición del coco. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Entonces vamos a ver cómo el coco, a través de unos ácidos grasos, que se llaman ácidos grasos de cadena corta o media, tiene un papel fundamental en esto de la recuperación muscular. ¿Cuáles son estos ácidos grasos de cadena media? Los ácidos grasos de cadena media básicamente son unos ácidos grasos que son corticos, es decir, cuando ustedes tienen un aceite o cuando ustedes tienen una grasa, ustedes tienen que imaginarse una línea de carbonos, o sea, unas Cs unidas con más Cs. Esos son carbonos, carbonos, carbonos. Y los carbonos, digamos, se clasifican según su longitud entre ácidos grasos de cadena corta, chiquitos, medianos y largos. El coco tiene una particularidad y es que es rico en ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, que es diferente, por ejemplo, a las aceitunas, que ya hemos revisado en otras conferencias, al aceite de olivo. El coco particularmente es rico en estos ácidos grasos: caproico, caprílico, cáprico y láurico. Esos son los ácidos grasos que constituyen a ese aceite del coco. Aquí tenemos el ácido caproico es de 6 carbonos, el ácido caprílico es de 8 carbonos, el ácido cáprico es de 10 carbonos y el ácido láurico es de 12 carbonos. ¿Por qué les explico esto que es nomenclatura? Porque a pesar de ser un tema técnico y ser un tema muy, digamos, científico, por llamarlo así, es un tema muy importante de entender porque entre más corta sea la molécula, tiene un potencial de acción en nuestro sistema digestivo. Entonces, estos ácidos grasos tienen una particularidad. Fíjense que yo les hablo siempre, cuando hablamos de convergencia molecular, de algo muy interesante, y es el peso molecular. El peso molecular muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero el peso molecular es la base de la alimentación molecular, porque no todas las moléculas tienen el mismo peso. Miren, 116 gramos por moles, 114, 172, 200, entonces son grasas. Esto que estamos viendo acá son grasas y uno al ojo las puede ver igual, pero molecularmente tienen un peso diferente. Por eso es importantísimo entender esto de la alimentación molecular, porque de ahí, de entender el peso molecular, es donde nace el concepto de eliminar la convergencia. Entonces, fíjense que el coco y el aceite de coco, básicamente, ¿qué es? Es grasa. Tenemos que el aceite de coco, si ustedes lo ven, agua no tiene. Básicamente, todo lo que tiene es 99% es grasa. Entonces, en grasa es el 99%. Y de eso, esa grasa que tiene son ácidos grasos principalmente de cadena corta. Ya vamos a ver. Entonces, cuando decidimos usar el aceite de coco, lo que estamos usando es un alimento que clasificamos como una grasa. ¿Por qué? Porque su estructura molecular es solo ácidos grasos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del coco? El coco, fíjense acá, vamos a ver un poquito más grande ahí en la pantalla, fíjense que eso que está en rojo, que están viendo ustedes ahí en circulito, eso son los ácidos grasos que les acabé de nombrar. Los ácidos grasos de 8 carbonos, de 10 carbonos, de 12 carbonos, que llamamos ácidos grasos de cadena corta y media. Fíjense que tiene muchísimo ácidos grasos de cadena de 12, ¿sí? De 8 y de 10, en mayor proporción que los demás ácidos grasos que son ya más largos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Efectivamente, pues que a pesar de que el aceite de coco es rico en ácidos grasos de cadena corta,
y que no tiene colesterol. Fíjense que el colesterol está en cero, no aporta realmente colesterol. Lo que estamos ingresando son ácidos grasos que lo que llamamos son saturados. Saturados es porque no tienen enlaces, es decir, no tienen doble enlace y por eso gozan de mala fama. Pero no son negativos para el sistema si los mezclamos de forma correcta, es decir, si nosotros no hacemos convergencia molecular, los ácidos grasos del coco se vuelven demasiado nobles para el sistema. Entonces, ¿qué sucede con el aceite de coco? El metabolismo del aceite de coco o de los ácidos grasos de cadena corta es demasiado interesante. En primera instancia, los ácidos grasos de cadena corta solo tienen una molécula de glicerol. Cuando uno habla de un triglicérido, estamos hablando de 3 líneas de glicerol con ácidos grasos a los lados. Eso es un triacilglicerol, son 3 gliceroles y ácidos grasos. Eso es un triglicérido. Cuando hablamos de un ácido graso de cadena media corta, estamos hablando que solamente tiene una de glicerol, una molécula, que es fácilmente removible y que ese ácido graso queda solito. Ese ácido graso, a diferencia de los largos, es mucho más fácil de hidrolizar, lo que dice acá, es decir, es mucho más fácil de pasar a la sangre. Y ese primer glicerol es mucho más fácil de quitar y la naturaleza de este ácido graso es que es directamente absorbido y transportado hacia la vena hepática, es decir, la circulación portal, las grasas. Cuando ustedes se comen un ácido, por ejemplo, graso del aceite de oliva, cuando ustedes se comen, por ejemplo, una aceituna, cuando se comen un maní, cuando se comen algo que tiene grasa, esos ácidos grasos cuando ustedes lo comen no llegan a la sangre inmediatamente, entran por el tejido linfático. Las grasas, a diferencia de las proteínas y de los carbohidratos, no entran a la sangre inmediatamente, entran a un tejido que es el tejido linfático. Entran por la linfa y se vacían por una cosa que se llama el conducto del Kilo, que es donde se vacían los ácidos grasos largos. Los ácidos grasos cortos, como el del coco, no entran por esa vía, entran por la vía directamente a la circulación portal. Eso representa una ventaja enorme desde el punto de vista de que entran directamente a oxidarse, es decir, entran inmediatamente a ser combustible. O sea, entran de una al cuerpo a usarse como combustible. Este metabolismo rápido del ácido graso hace que se incrementen en la sangre los cuerpos cetónicos, porque básicamente estos son cuerpos cetónicos. Estos ácidos grasos de cadena corta son cuerpos cetónicos. Entonces, cuando una persona entiende el concepto de mejorar su insulina, entiende y aprende el concepto de mejorar su alimentación a través de eliminar la convergencia, y utiliza de manera frecuente el aceite de coco, logra incrementar los ácidos grasos de cadena corta y cuerpos cetónicos en la sangre de tal forma que el cuerpo puede ingresar en un estadio que se llama cetosis inducida. Y esta cetosis inducida le es favorable al cuerpo precisamente porque le permite al cuerpo echar más mano del tejido adiposo. Entiéndase bien algo, no quiere decir que si la persona come aceite de coco vaya a bajar de peso, no, sino que si la persona utiliza el aceite de coco eliminando la convergencia molecular y manteniendo un estilo de vida que permita que la persona use lo que tiene guardado, va a ser mucho más fácil que esta persona pierda peso a expensas del tejido adiposo, que es la pregunta que nos hacía la primera persona que nos comentó al principio. Ella decía, tengo artritis, tengo osteoartrosis, me han hecho 4 cirugías de rodilla, de hombro, ¿sí? Y ella dice ahí mismo en el comentario que está un poco pasada de peso. Entonces fíjense el beneficio que ella tendría si utilizara bien estos ácidos grasos de cadena media provenientes del aceite de coco. Esto le serviría muchísimo para ese fin, para ayudarla en ese proceso de buscar perder tejido adiposo y ganar o recuperar tejido vital, es decir, en este caso tejido muscular. Porque esta persona que controla las moléculas es mucho más eficiente para construir músculo, no destruirlo más y más bien echarle mano a esa reserva de tejido adiposo. Entonces esa es la ventaja del metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta. Fíjense que es algo muy
digamos, técnico, pero para que ustedes lo entiendan fácil. Si ustedes comen ácidos grasos del aceite de coco, va a llegar a la sangre directamente, no se va a ir a guardar, se va a ir a gastar, va a incrementar los cuerpos cetónicos y es básicamente una grasa muy noble para ayudar a una persona en un proceso de pérdida de peso. Por eso puede ser usada en ese tipo de situaciones como eliminar la convergencia molecular y seguir usando las moléculas de una forma adecuada, en este caso no mezclar moléculas de su mismo grupo o su especie. Aquí hay un pequeño dibujo de cómo es que el cuerpo pierde grasa, para que ustedes lo entiendan. Este es el tejido adiposo de una persona. El tejido adiposo de una persona básicamente es una célula que está llena de triglicéridos, triacilglicerol. El tejido adiposo tiene que poder, digamos, salir a la sangre para que esto se disminuya en tamaño y en número. Tiene que sacar estos triglicéridos a la sangre. Eso es lo que tiene que hacer. Y el glicerol se desprende del triglicérido, sale el ácido graso libre y es transportado hasta el hígado. Cuando este ácido graso llega al hígado, fíjense, está llegando aquí a la arteriola hepática. A través de esa arteriola, el mismo sistema hepático coge esa grasa, la mete dentro de sus células, forma acetilcoenzima A y de ese acetilcoenzima A saca una cosa que se llama los cuerpos cetónicos, acetoacetato de hidroxibutirato, cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos salen a la sangre y son los que surten de energía al cerebro, a los músculos, a todo, digamos, a toda la geografía del cuerpo. Una cosa importante, los cuerpos cetónicos los produce el hígado, mas no los usa el hígado. No los puede usar, él los forma, mas no los usa. Entonces la ventaja es que él comienza a mandar cuerpos cetónicos a donde se necesite para hacer diferentes procesos, pero él es el encargado de comerse la glucosa. Entonces él solamente come glucosa. Por eso digamos que la ventaja de usar los ácidos grasos provenientes del aceite de coco dentro de un programa de control como la alimentación molecular, eliminando la convergencia y controlando la insulina, logra que la persona use la grasa, como lo estamos viendo ahí, como fuente de energía, mientras que el hígado puede gastar glucosa. ¿En dónde se presentan ese tipo de situaciones? En un paciente diabético, insulinoresistente, en un paciente que está probablemente con problemas de glucosa en sangre, que tiene prediabetes. Imaginémonos en un paciente que en este momento la está pasando mal porque tiene un pie diabético. Eso que es tan tortuoso, que eso no sana, que se infecta, que tienen que quitarle piel, que no sana, ¿cómo lo podemos curar o cómo lo podemos tratar? A través de la alimentación molecular usando el aceite de coco de esta forma, intentando darle más sustrato de gasolina extra, que es esto, y quitándole gasolina corriente, en este caso, por ejemplo, de bajo octanaje, como lo es la glucosa. Entonces, esta es, digamos, la forma como el cuerpo forma esos cuerpos cetónicos, pero como los ingresamos, también los podemos ingresar en forma de ese aceite de coco, a través de esos ácidos grasos de cadena corta o media.